Hola, bueno, soy Marcos Viera, soy tecnólogo informático y estudiante de RIA, que es el posgrado en robótica e inteligencia artificial de la UTEC en su región norte. Este video es para explicar un poquito sobre el proyecto que hice para la materia visión computacional. Soy una persona que le gusta mucho observar aves, ¿no? O sea, por suerte vivo en un lugar donde tengo un fondo bastante grande como para que vengan algunos pájaros. Y bueno, me visitan unas cuantas especies a diario. Y me gusta verlos desde el balcón de mi casa. Eh, y bueno, me pareció que era una linda oportunidad como para retribuir a esto. em, el poder hacer un proyecto donde a través de la inteligencia artificial y la visión computacional se pudiera hacer un registro de aves automáticamente, ¿no? Para esto me puse a pensar un poquito de cómo podía ser para aquellos observadores de aves que por ahí eh, tienen unas dificultades mayores a las mías, digamos, para ver algunas aves que pretendan ver que sean más exóticas, ¿no? O sea, que sean más difíciles de conseguir o que estén en lugares que por ahí no son tan accesibles o por ejemplo, que, bueno, que al ver al hombre, nada, se escondan y no sea tan fácil de verlas o fotografiarlas inclusive. Incluso me parece que podría servir para aquellos casos donde tenemos algún pájaro, capaz que se acuerdan de la película Río, ¿no? Donde hay un pájaro que es una especie rara y que se piensa que está en extinción, que hay solamente dos especímenes, pero bueno, al final no es tan así, sino que hay toda una colonia escondida dentro del Amazonas y que no puede ser vista porque, bueno, cuando ven que viene el hombre se mueven y se ocultan, ¿no? Entonces, bueno, pensando en casos como ese, eh, pensando en que, por ejemplo, para aquellos activistas de las aves, ¿no? De la naturaleza, eh, puede ser bueno tener como una prueba de la existencia de cierto animal en cierto lugar, de manera tal de poder, a través de ese registro, poder pedir la reserva natural de cierto lugar por ser el hábitat natural de cierta especie que está en peligro de extinción, ¿no? Bien. Entonces, bueno, para eso se me ocurrió hacer un dispositivo que fuera fácil de usar y cómodo para llevar a cualquier lugar, digamos, del mundo. Hoy en día, por suerte, tenemos algunas posibilidades de tener internet en cualquier lugar, ¿no? O sea, como puede ser el Starlink de la empresa de Elon Musk o algún chip que permita tener internet en cualquier lugar. Entonces, bueno, yo me imaginaba una situación como esta, donde podemos ver en su tráiler, por ejemplo, a una persona que quiere registrar un ave, ¿no? Vemos ahí una casa rodante, ¿no? Donde estaría esta persona. Y después colocar este dispositivo y una cámara fotográfica profesional en un lugar más próximo a donde se espera que haya un ave en particular. Imaginen que, por ejemplo, un observador ve en algún lugar, en el Amazonas
o en algún bosque muy denso, una, restos de comida o, excremento, perdón, de algún pájaro extraño. Entonces dice, bueno, en este lugar parece que andan estas aves, em, entonces queremos registrarlas. Entonces para eso tenemos dos opciones. O dejamos la cámara profesional eh, prendida todo el tiempo que sea necesario, como para ver si podemos hacer ese registro y tenerlo en video, porque sacar la foto dependería de tener una persona atrás. Eh, Ahora, si, si, si lo tenemos en video, por ahí nos puede ocupar muchísimo tiempo también ver ese video detalladamente, como para eh, poder saber en qué momentos se ve el ave y en qué momentos no. Y también la demanda energética sería otra, ¿no? O sea, tendríamos que tener varias baterías cargadas determinada cantidad de tiempo como para poder hacer esto, ¿no? Este proyecto tiene la idea de, a partir de la inteligencia artificial, poder detectar en qué momento hay un ave y en ese momento sacar una foto, ¿no? Eh, en esta primera etapa inicial o primer MVP, como mínimo producto viable, es poder sacar una foto en el momento en que el pájaro esté en el lugar, ¿no? Con una cámara que tenga un enfoque automático, pero que no tenga Wi-Fi, por ejemplo, porque en ese sentido, por ejemplo, las cámaras se encarecen bastante. Este, entonces, nada, yo dije, bueno, a partir de la cámara podría hacer esto, pero si voy a tener una cámara prendida todo el tiempo, tampoco tiene mucho sentido. Entonces dije, bueno, podría ser un dispositivo que sea portable, que podría ser resistente a ciertos ambientes, ¿no? O sea, o a ciertas condiciones climáticas, y a su vez que pueda ayudar en el procesamiento de datos eh, de las imágenes como para saber cuándo hay un pájaro y cuándo no. Entonces, para eso inventé este pequeño dispositivo eh, donde la luz me está matando acá, pero bueno, lo van a ver a mayor detalle en algunas imágenes que voy a compartir luego, eh, donde vamos a tener un ESP32, este que está acá, un paquete de pilas, son 3 pilas AAA, perdón, AA, y bueno, y un emisor infrarrojo. Este dispositivo, perfectamente, ven lo chiquito que es, podría ser la mitad de chico incluso, fue el empaque que conseguí, la verdad. Este, Se puede dejar en algún lugar, ¿no? Eh, y bueno, teniendo una cámara en las proximidades, este equipo puede mandar la orden de sacar la foto en el momento que está el animal a la vista, digamos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hice esto? Bueno, la cámara se pone en determinada posición hacia el lugar donde se espera que esté el ave. El ESP mirando hacia el mismo lugar
Y bueno, y en las proximidades tiene que estar una computadora donde se van a procesar estos datos. Entonces, básicamente lo que pasa es esto. El ESP registra fotos del lugar, ¿no? Una tras otra, ¿no? Hasta formar como un flujo de video, ¿no? Este flujo va a ir a la computadora donde estoy ejecutando un programa en Python con la ayuda del OpenCV, el modelo YOLO-N en particular, bueno, que tiene la posibilidad de detectar aves. Cuando el YOLO detecta un ave, eh, la computadora llama a través de un request HTTP a LSP, que está actuando como un servidor web, ¿no? Y le dice tomar la foto, ¿no? Entonces el ESP lo que va a hacer es, a través de su emisor infrarrojo, va a enviarle una señal a la cámara tiene que estar esperando en stand-by, eh, y ahí, bueno, una vez que la cámara recibe esa señal, automáticamente saca la foto. Esto, lamentablemente, por temas climáticos, sobre todo, no lo pude probar mucho afuera. Hicieron unos días bastante feos cuando estuve haciendo las pruebas. Eh, y bueno, lo que tuve que hacer es hacerlo al interior de mi casa, ¿no? Obviamente no tengo ningún pájaro dentro de mi casa, pero bueno, tengo un televisor que podría actuar como ventana. eh, y bueno, hice las pruebas en ese lugar, este, y ahí podemos ver algunos videos de pájaros que encontré en YouTube, este, y con estos videos hacer algunos registros en el ESP y ver a ver cómo funcionaba. La verdad, el proyecto fue exitoso, las fotos salen muy bien, salen nítidas, salen en el momento que tienen que salir. Obviamente hay cierto porcentaje de error, sobre todo en el tema de que, bueno, de que depende de la velocidad del pájaro, porque, bueno, el ESP lo registra, ahí manda la señal, el ESP lo registra, manda la foto a la computadora lo procesa, vuelve la señal diciendo ahí está el pájaro, saca la foto y después viaja el mensaje del infrarrojo. Entonces, bueno, puede haber un mínimo delay, imagínense que esto pasa en milisegundos, y que el pájaro haya volado en ese momento. Eh, Eso, bueno, lo dejé dentro de los registros que están en el informe. Ese sería más o menos el proyecto. Ahora les voy a dejar una parte del video donde se puede ver cómo cuando hay un pájaro saca la foto y cuando no la saca. Y después algunas de las imágenes resultantes de este experimento. Bueno, creo que eso es todo. Como puntos de mejora, como dije antes, me parece que me hubiese gustado tener el tiempo como para entrenar un modelo chiquito, ¿no? Y eh, que detecte pájaros y nada más. Encontré algunos modelos que son para pájaros, pero son para especies de pájaros. Entonces, nada, como son muchísimas especies, por ahí era no tan liviano o demoraba. Hice algunas pruebas al respecto y bueno, la verdad no quedé muy conforme con los resultados y por eso opté por esto, porque también tengo una computadora que me permite este, correr modelos y bueno, y es bastante rápida. Eh,
Y bueno, puntos de mejora de eso, conseguir un empaque mejor. Eh, me gustaría poder diseñarlo en 3D e imprimirlo. No tengo impresora 3D, pero si tuviese lo haría así. Y después, como dije, entrenar un modelo particular para esto y tratar de correrlo solo con el ESP, cuestión de que no dependa de un procesamiento externo al dispositivo. De esta manera solamente quedaría que el dispositivo se ponga en un lugar donde puede llegar un pájaro y una cámara próxima, y bueno, y que automáticamente saque la foto. Como MVP, la verdad que me dejó bastante conforme. Este, Pienso que es algo que si no hubiese hecho la carrera que estoy haciendo, no lo hubiese podido lograr. Así que bueno, agradezco por todo lo que me están enseñando y espero seguir adelante. Muchas gracias.